A lo largo de la historia, el ser humano ha necesitado mentir. Está en la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales. Se calcula que empezamos a mentir a los 2 o 3 años de nacer, cuando solemos adquirir la capacidad del habla. Son mentiras muy espontáneas y surgidas más de nuestro inconsciente que de nuestra consciencia. Pero una vez superada la infancia, la mentira resulta todo un entramado consciente e intencionado de la mente para engañar a los otros. En la historia, las razones para construir una gran mentira han sido casi siempre de origen político o militar, es decir, por luchas para alcanzar el poder o por conflictos bélicos. Veamos algunas de estas mentiras que hicieron historia y se han quedado como certezas en el imaginario popular. Napoleón Bonaparte, por lo visto, no era tan bajito como todos sus detractores y enemigos llegaron a afirmar. En una serie de estudios forenses sobre los restos del emperador realizados en el siglo XX, se determinó que medía casi unos 70 metros. Considerando que la media francesa de la época estuvo entre el 1,60 y el 1,64 metros, el corso resultaba todo un ala pívot de un equipo de baloncesto. Calígula, el emperador romano, no nombró a su caballo preferido como senador vitalicio. En toda la epigrafía de la época y en los textos de historiadores contemporáneos como Suetonio, nada de eso se dice. Lo más parecido son unas referencias de este historiador romano al amor que tenía este César a su caballo Incitatus, tanto que deseaba siempre que estuviese en la comitiva que le llevaba al consulado. Está claro que los muchos detractores de este singular emperador hicieron propaganda política con este bulo, convirtiéndolo en el mayor ejemplo de sus muchas excentricidades. Sin embargo, ese dato fue una mentira o una verdad exagerada. Hitler, el sanguinario dictador nazi, mintió en directo en la radio. Fue durante su intervención en el Parlamento alemán para explicar el 1 de septiembre de 1939 por qué se estaba repeliendo fuego polaco en la frontera con ese país. Resultaba una bandera falsa, estratagema para iniciar en Europa la Segunda Guerra Mundial, excusando a Alemania por tratarse de una respuesta al supuesto ataque polaco contra un puesto fronterizo germano. Hitler se callaba el dato verdadero. El primer disparo de la Segunda Guerra Mundial lo realizó a las 5 de la madrugada un navío de su armada en el puerto de Danzig contra las fuerzas polacas que lo protegían. Es decir, horas antes de esa supuesta respuesta justificada de su ejército repeliendo un ataque polaco. El zar de Rusia, Nicolás II, permitió que la prensa de su país iniciase uno de los bulos históricos que peores consecuencias han tenido en el siglo XX. Hablamos de los llamados Protocolos de los Sabios de Sion. Una invención antisemita en la prensa zarista de 1903, que demostraba un supuesto complot judío para dominar el mundo. Esa teoría de la conspiración judía sirvió de fundamento a los nazis para llevar el antisemitismo al nivel supremo de barbarie, el Holocausto. El presidente Johnson de los Estados Unidos también empleó una mentira o una verdad tergiversada para justificar el intervenir en una guerra. El ataque norvietnamita del 4 de agosto de 1964, conocido como el incidente del Golfo de Tonkin, nunca existió. Los guardacostas norvietnamitas hicieron advertencias a un barco de la Armada estadounidense y no dispararon torpedos como se llegó a afirmar. Había que conseguir la simpatía de la opinión pública norteamericana para entrar más de lleno en ese conflicto, que comenzó siendo la cuestión francesa de Indochina, el actual Vietnam. Para terminar, porque serían cientos los bulos históricos, hablar de una mentira histórica inofensiva pero que se ha convertido en un dato difícil de desmentir. Miguel de Cervantes no era manco. Decir el manco de Lepanto es sinónimo de mencionar al insigne escritor español. Pero se ha comprobado en varios estudios de especialistas en Cervantes que en esa época se llamaba manco al que no podía utilizar un brazo. No tiene el significado actual que remite a la pérdida de una mano o del brazo entero. Por lo visto, la herida de Don Miguel no fue tan grave como para suponer una amputación. Se cree que tenía parte de la mano inutilizada, algún dedo cercenado, por la metralla que recibió durante la batalla de Lepanto. Y así podíamos seguir horas y horas contando mentiras que han pasado a la historia como ideas o datos históricos. En cualquier época se ha mentido, por un personaje histórico o hasta por un pueblo o nación entera. Los mitos, medias verdades o mentiras verídicas han servido para forjar todas las identidades nacionales de los actuales y de los posibles estados-nación. Hasta aquí un nuevo artículo de Pax Augusta en versión audio. Puedes saber más visitando nuestra web. Gracias y suscríbete al canal. Saludos de parte del editor de la página y de esta voz de IA.